Bueno, vamos a comenzar de nuevo. Bueno, están terminando de entrar. Y entonces vamos a continuar. Habíamos visto en la anterior clase el concepto de curva de carga y habíamos dicho que ese el concepto y por lo tanto el trazado de la curva de carga es importante para realizar el proyecto que como parte práctica de esta materia, y como ya les comenté lo que significa que son las competencias, ustedes aprenderán a realizar un diseño básico de una central hidroeléctrica. Entonces, en ese contexto, para eso, para poder realizar, y como también les comenté, en el tema de curva de carga, ustedes van a tener algunas preguntas para contestar los que quieran sobre el aporte que tiene este tema en el diseño de una central eléctrica. ¿Ya? Entonces es sumamente fundamental ese tema. Ahora vamos a entrar ya de lleno en lo que son las centrales hidroeléctricas. Ese es el tema de hoy día y de paso vamos a explicar pues en qué consiste su proyecto que van a realizar. Entonces, vamos a comenzar con ese tema. Vamos a compartir una presentación un segundito.
Vamos a compartir una presentación y por lo tanto ya nomás entramos a este esquemita. Ustedes ya conocen que a nivel, digamos así, general, de cultura general, conocen, saben que para poder gozar del servicio de energía eléctrica en nuestros domicilios o en las fábricas o en toda actividad que exista en el país o en cualquier país, lo fundamental es que se tenga energía eléctrica disponible las 24 horas y que sea completamente y totalmente de disponibilidad inmediata. En ninguna parte del mundo se salva de esa opción. Tiene que tener energía eléctrica, sea un pueblo chiquito, sea un país desarrollado. Entonces, eso es lo que tiene que disponerse de un sistema que produzca esa energía eléctrica y luego pues habrán sistemas y existen sistemas que esa energía eléctrica producida en una central o en un centro de generación, una central eléctrica, llegue hasta cada uno de los usuarios. Bien. En particular nosotros a nivel nacional y en el mundo entero se puede decir, tenemos dos opciones importantes como fuente de energía eléctrica. Las centrales termoeléctricas y las centrales hidroeléctricas. Seguramente entre esas dos, un 95% o más está producida por una central, por varias centrales termoeléctricas o hidroeléctricas, 95 o más. Y ese 5%, o quién sabe menos, porque eso varía a menudo, está producida por sistemas, en algunos casos convencionales, como son las centrales a combustible diésel, por ejemplo, diésel, esos que hay todavía en Sucre y en algún otro lugar. Y los sistemas renovables, ¿no? Como solar y viento. De los que conozco yo, no he entrado en detalle, pero sé que en Uyuni hay una central de 60 megavatios solar y no sé si en Cochabamba u Oruro o en los dos hay unas centrales y están ya construyendo, o creo que ya está funcionando, una central a viento, eólica. Pero, como les digo, eso representa menos del 5% de todo lo que es generación de energía eléctrica. Si bien es algo al que vamos a tener que tender para que el famoso calentamiento global se reduzca aún más. En todas partes del mundo están haciendo todos los esfuerzos para convertir sus centrales en centrales que no produzcan, no afecten a la ecología. E incluso las que son a gas, a futuro también se van a convertir en algún otro tipo de central. Bien, como la nuestra es una, y como les digo, además a nivel nacional del 100% del sistema interconectado, cerca del 70% es centrales termoeléctricas y apenas, ¿qué? 78% y apenas un 22-23% es centrales hidroeléctricas. Creo que ese porcentaje
ha subido un poquito a favor de las hidroeléctricas porque han inaugurado no hace mucho unas centrales en Cochabamba y eso ha subido un poquito su porcentaje. Además de que las centrales hidroeléctricas, junto con las centrales termoeléctricas a vapor, son las más antiguas del mundo. Es decir, las más antiguas de la generación a nivel mundial. Las de vapor son las que están liquidándolas todas, porque la mayoría se basa en la utilización de carbón mineral, que es muy contaminante en su proceso de transformación de energía química en energía calorífica. Bien, yendo directamente a nuestro caso, centrales hidroeléctricas, les voy a mostrar un esquema, que es el que estamos viendo acá, que es un esquema, una especie de perspectiva del tipo de central hidroeléctrica más común en Bolivia. Creería que algo así como un 80% es de este tipo y un 20% de otro tipo. Vamos a hacer una especie de subdivisión de las centrales hidroeléctricas, las cuales se subdividen básicamente en dos. Unos que son con embalse, donde tenemos una represa. La verdad, esta es una represa. Aquí acumula el agua y a un cierto punto se procede a llevar el agua con una tubería hasta la casa de máquinas. ¿Ya? Mediante una tubería se lleva el agua por gravedad hasta la turbina. Hasta la turbina, el cual está obviamente acoplado un generador. Este con embalse. Se llama con embalse porque precisamente aprovecha la acumulación del agua en un embalse. Es decir, en la idea de generar una especie de lago, que sería este de acá, un lago verdadero. ¿Por qué? Porque le ponemos un obstáculo, una represa al río y por lo tanto a la fuerza va a acumular agua ahí. Entonces aquí hay acumulación de agua y por eso se llama con embalse. Y las que son sin embalse, que son aproximadamente en cantidad de unidades de generación, deben ser pues, más del 80% las centrales que se llaman, todo esto lo van a ver en el tema central de obras civiles y ustedes van a ver ahí en el tema, en página. Estas centrales que estoy en este momento describiendo son las centrales a pelo libre, ¿ya? Se llaman así, a pelo libre, también se llaman de pasada o a agua fluyente, 3 nombres para la misma central, que es la que es mayoritariamente en Bolivia y que es la que está acá resumida
en este esquema. ¿Ya? Este tipo de central, como es la más difundida, en general es para potencias pequeñas y medianas, que son obviamente el tipo de centrales que tenemos en Bolivia, entre pequeño y mediano. Grandes centrales de cientos de megavatios o miles de megavatios no tenemos, si bien hay proyectos de esa naturaleza. Y esas generalmente, las centrales con embalse, son de mayor potencia. Y lo vamos a entender por qué los de con embalse son de mayor potencia y por qué estas son medianas o pequeñas centrales hidroeléctricas. Ya ustedes pueden ver aquí por la topografía donde está ubicado este esquema. Querría decir pues que estamos en pleno cerro, viene el río por acá, ¿no? El río está viniendo por acá, su curso natural. Entonces, ¿en qué consiste el esquema de obras civiles de este tipo de centrales? Simplemente en que el agua que viene de este río, que viene desde más arriba, ¿no es verdad? O directamente de lo que se acumulan las lluvias y acumulan agua en el cañón, que ya a los miles de años la naturaleza se ha transformado. Tenemos una especie de cañón del río por donde recorre y obviamente durante los millones de años socava y genera este tipo de topografía. Caen las lluvias, el río viene y baja naturalmente por gravedad. Y esto va a seguir hasta llegar al mar o hasta otro río más mayor del cual va a ser su aportante, ¿no? Y ese otro, a su vez, en algún momento llega hasta el mar, hasta el océano. ¿En qué consiste? Fíjense, viene el agua y lo que se hace aquí es una toma de agua. Acá. Es decir, una especie de muro como este, mientras que este muro puede ser de 10, 20, 30, 50 metros de altura, 100 metros de altura para las centrales grandes, porque tienen que embalsar mucha cantidad de agua. En estas estamos hablando de una toma, de una obra de toma, de 1, 2, 3 metros nada más de altura, desde el piso del río. Entonces, obviamente, ¿qué puede acumular aquí ese tipo de embalse, entre comillas? Nada, poquísima agua. Entonces, todo lo que en realidad hace esta obra es nada más ni nada menos que desviar el agua hacia la izquierda, hacia lo que se llama el desarenador, es decir, un canal. Este es un canal que, como inicialmente se ve, va a tener un desarenador y, como su nombre lo indica, va a ser una obra para hacer que decante la arena que se va a entrar al canal, que es arena que viene juntamente con el agua desde arriba. Es lo que desgasta, ¿no es verdad?, el terreno sobre el cual está circulando el agua. Y a la fuerza produce arena. Tengamos en cuenta que este recorrido desde donde nace el río
hasta este punto, de repente ya hay 3 kilómetros, 5 kilómetros, 20 kilómetros, 100 kilómetros, y por lo tanto siempre va a traer elementos de desgaste, ¿no? Entonces el agua llega acá y se desvía hacia el desarenador y hacia el canal. Y fíjense que este canal es un canal que tiene haciéndole una sección al canal, un corte, digamos, ese es el canal, este es el terreno. Y bueno, el agua vendrá, por decir, dependiendo de cuánta agua desvía hacia el río, tendrá, pues, dependiendo, digamos, pues el canal puede ser de 1 metro de ancho por 50 centímetros de alto y estar a 40 centímetros del borde, por decir. Obviamente este canal tiene una capacidad bien determinada. Cuando entra del río más de lo que cabe aquí, bueno, pues ¿qué hace? Se llena hasta el tope y directamente pues se llena hasta el tope y ¿qué pasa? Rebalsa. Si sigue aumentando la cantidad que viene desde la toma. Va a rebalsar. Entonces aquí ya vemos 2 obras, más 3 obras. El río, aquí le llama presa, pero generalmente se llama obra de derivación. Voy a poner obra de derivación. ¿Ya? Esta es la obra de derivación porque deriva el agua hacia el canal. Llega al desarenador. Aquí decanta. ¿Qué quiere decir que decanta la arena? Resulta que si yo hago una especie de planta, ahí voy a tener lo siguiente. Tengo el canal, aquí tengo, digamos así, la obra de derivación, que aquí le llaman presa, porque presa en realidad se le llama a esto cuando es un embalse. Y el río está viniendo por acá, y está viniendo acá, y aquí está la obra estamos hablando de una vista de planta. Entonces parte del agua se entra al canal y parte sigue su curso. Y resulta que este canal que entra acá, el agua que entra acá, a un cierto punto lo ensancho el canal. Y luego lo vuelvo a la dimensión original. Ustedes comprenden que la velocidad con la que viene el agua por acá, ¿qué ocurre con la velocidad cuando llega a este tramo ensanchado? ¿Quién contesta? El agua está viniendo, parte está derivado. Aquí está, obviamente, aquí en este punto está la obra propiamente, la obra de toma, que son unas compuertas que se las abre, el agua se entra a una cierta velocidad y llega un momento en que el canal se ensancha. Ingeniero, ¿la velocidad disminuye? La velocidad disminuye. ¿Y por qué disminuye? Si lo que viene por aquí, digamos, está a una velocidad de 1 metro por segundo, está yendo a 1 metro por segundo, ¿y por qué disminuye, por decir, a 0,8 metros por segundo o 0,5? Por el diámetro de la tubería.
No es tubería. O bueno, la sección del Canal, el el canal. canal, que es como Sí, esto, que va a aumentar el ancho, ¿no? Al sí. aumentar el ancho disminuye la velocidad, porque el caudal es el mismo, el que entra tiene que ser igual al que sube, al que pasa. Por lo tanto, si esto es más ancho y tiene que pasarla el mismo caudal que el que llega hacia allá, a la fuerza tendería a pasar más, pero como la velocidad disminuye, entonces pasa la misma cantidad. Porque si pasara o más o menos cantidad que lo que viene aquí, por aquí sería más o menos cantidad. Y si es más, esto se llenaría y rebalsaría. Entonces, a la fuerza, la velocidad disminuye y sigue el mismo caudal. Al disminuir, digamos que aquí yo hago una especie de corte del canal. Llega, perdón, vamos a borrar. Digamos, a partir de aquí el canal hace esto. Lo único más cómodo aquí es borrar, porque en un ratín se borra, en un solo saque, cuando uno le pela. Entonces, volviendo acá al dibujito, vamos a ponerlo más arriba, está viniendo el canal con una altura de por acá y llegando aquí el piso, run, hace esto un poquito, no es el piso, perdón. Sí, el piso, perdón, está bien, es el piso, hace esto, esto y esto. Está haciéndole un corte por acá. Entonces el agua que está viniendo de este lado, que tiene una velocidad de 1 metro por segundo, por decir, pero aquí, como es más ancho, disminuye la velocidad. Entonces, todo lo que es sólido, como es la arena u otros elementos sólidos que están siendo arrastrados por el agua, ¿qué va a hacer? Entonces la arena va a decantar, ¿no? Y el agua, una vez que está lleno esto, obviamente, permanentemente, va a seguir. Y esa agua, este es un corte, ¿no? Imagínense un corte. Entonces el agua viene y al disminuir la velocidad, la arenilla y todo lo pesado se va al suelo y se acumula aquí. ¿Por qué queremos hacer eso? Aquí se acumula la arenilla y pasa limpia el agua. Es como una especie de filtro, llamémosle, pero sin nada interpuesto. Solamente la velocidad hemos cambiado. Porque queremos que llegue a esta obra que se llama cámara de carga. Queremos que llegue pues limpio. ¿Por qué? Porque de ahí va a partir la tubería que va a ir a la turbina. Y si la turbina le llega arenilla a una gran velocidad, porque la altura de acá topográfica, digamos, es 500 metros y aquí es 0, imagínense la velocidad con que llega el agua aquí y que precisamente ese es su trabajo, convertir la energía potencial que tiene el agua estando en la cámara de carga a una altura de X, digamos hasta aquí, su altura aproximada
y esta es la altura de llegada. Entonces, entre los dos hay una H. Que puede ser unos 500 metros, 30 metros, 100 metros, no importa. Entonces, ¿qué hace el agua cuando llega acá? Se mete por la tubería, se lo obliga a pasar, esta vez sí, por la tubería de presión. Obviamente se le llama de presión porque la presión a la cual va a estar sujeta el agua y la tubería va a ser cada vez mayor mientras más abajo estemos. Y esa agua que baja al principio con poca velocidad, pero va adquiriendo mayor velocidad hasta adquirir abajo una velocidad máxima, ¿no es verdad? A causa debida a la altura. Y por lo tanto, una presión también por la altura del agua de muchos cientos de kilogramos por metro cuadrado o por centímetro cuadrado. Entonces, esta altura puede ser desde 2 metros hasta 1000 metros. Y por lo tanto, el agua, que el agua en sí mismo no tiene una energía potencial química para transformarse después en energía eléctrica, ¿no? Neutral, digamos, el agua, no es como la gasolina, por decir, la gasolina, 1 litro de gasolina, 1 litro de agua, el litro de la gasolina tiene una energía química potencial que está lista para transformarse de energía potencial en energía calorífica. Por ejemplo, si lo encendemos con un fósforo, eso transforma instantáneamente la energía potencial química en energía calorífica, que es el principio ya de la transformación de las energías termoeléctricas en energía eléctrica, dependiendo simplemente el tipo de central termoeléctrica del tipo de combustible. Pero aquí, el agua que está aquí es agua. Usted le pone un fósforo, más bien apaga la energía calorífica generada por cualquier cuestión y lo apaga más bien. Entonces no tiene ningún tipo de energía química, pero sí tiene una altura sobre el piso. En este caso el piso está aquí. Aquí. Una energía potencial debido a que, como cualquier cuerpo que tenga que estar sobre el suelo, va a tener una energía potencial debido a la gravedad. Todo es cuestión de dejarla caer para que transforme esa energía potencial en energía cinética de la masa que cayó. En este caso, agua. ¿Y por qué agua y no otro líquido? Obviamente gas no se podría porque no caería, sino más bien se expandiría. Pero un líquido, cualquier líquido es factible, en teoría. Pero pues, ¿cuál es el recurso natural abundante, menos costoso? El agua. Y el agua de lugares donde generalmente no está siendo utilizada para nada. Entonces, esa agua que está a una altura respecto al suelo es la que va a producir la energía cinética en el agua misma, que chocando con la turbina,
como fruto del choque va a ser que la turbina simplemente transforme esa energía cinética del agua en energía a su vez cinética de la turbina, en una energía mecánica, podemos llamarle, ambas son mecánicas, ¿no?, de rotación. Más sencillo como principio de funcionamiento, difícil, ¿no? Por eso es que las centrales hidroeléctricas son mucho más sencillas que las termoeléctricas desde el punto de vista de la primera transformación del recurso natural, en este caso el agua, en otro tipo de energía cinética. No es como el gas, las termoeléctricas de gas, que también hay una transformación del gas, de la energía química, en energía calorífica primero y después recién va a haber el tema de la velocidad. Aquí la velocidad del elemento es rápido, sin consecuencias, sin elevar temperaturas, sin complicarse la vida con otras cosas. Ya diré. ¿Ya? Entonces, esta caída se le llama a esta altura entre el nivel del agua y donde termina la tubería, se le llama caída. Y la potencia que se obtiene, vamos a ponerla en texto, la potencia que se obtiene en estas condiciones para una central termoeléctrica, una potencia que está dada en kilovatios, esta formulita, por lo que es tan sencilla, la utilizo y se utiliza mundialmente en forma muy generalizada. Es igual a 9,81 por Q por H y por, vamos a decirle, le vamos a llamar hasta buscar cómo voy a encontrar la letra griega en el programa, sería un problema. ¿Qué es el rendimiento? Ni. De todo el proceso. ¿De qué depende, por lo tanto, la potencia que yo obtengo en este tipo y en cualquier tipo de central hidroeléctrica? ¿De qué depende? De este factor que es constante mientras estemos sobre la Tierra, sobre el planeta Tierra, por caudal, por altura de caída, no por longitud de la tubería, por altura de caída. ¿Qué quiere decir altura de caída? Diferencia de cotas entre el aguas arriba de la tubería, es decir, de donde parte la tubería, la altura de caída, y donde termina la tubería, independientemente de la longitud. En todo caso, en la longitud afectará en las pérdidas, por lo tanto afectará en este factor. En este caso, estamos con que si el agua de la represa es esta, hasta este nivel que se ve aquí, por lo tanto, H será esto. H. El resto es lo mismo. Fíjense que en las de represas, en las de embalse, en las centrales de embalse, en época de
de sequía, en época no lluviosa, este embalse puede tener poca agua. Peor si es una sequía. Entonces puede bajar mucho este nivel. Y por lo tanto la potencia va a bajar proporcionalmente, independientemente de la potencia de la turbina y del generador. Si la H baja, baja nomás la potencia. Si la turbina es de 100 megavatios y la H es tal que puede dar 100 megavatios y baja la H, la turbina va a dar, por decir, si bajó a la mitad la H, va a bajar a 50 megavatios. Por más que la turbina y el generador sigan siendo de 100. Lo que manda para la obtención de la potencia es Q y H. Por lo tanto, es la H acá, es la H aquí. Y Q es el caudal. O sea, es directamente proporcional al caudal que choca, obviamente, a la turbina y la altura de caída. En este sentido, podemos decir que esa fórmula es válida cuando la Q está, vamos a poner así nomás, o si no vamos a poner una coma, para decir que esto está, en metros cúbicos por segundo. La Q en metros cúbicos por segundo y la H en metros. Se mide. Cuando esas dos magnitudes, Q y H, se expresan en metros cúbicos por segundo y la altura en metros, la potencia está dada en kilovatios. Ejemplo. Calculen la potencia de un generador en el que, por decir, tenemos un caudal de 5 metros cúbicos, Q igual a 5, H igual a, qué sé yo, 250 metros. Y vamos a suponer que el rendimiento total, la eficiencia global de todo es de 0,85, digamos. 0,85. ¿Cuánto es la potencia que ese esquema hidroeléctrico va a salir? No importa por el momento qué tipo de turbina. Independiente más bien de la turbina. ¿Cuánto va a ser la potencia? Saque por favor, cualquiera. Ahí está la fórmula. $10,42 kilovatios. 10,42 kilovatios. Pero si ya 5 por 250 da más de 1000, ¿cómo puede ser 10? 10,42 megavatios. Ah, megavatios. Sí, Estamos hablando de kilovatios, pues. Entonces son 10, no sé cuánto, 10,000 y pico kilovatios. ¿Ya? Sí, sí. Ya. Esa es una fórmula que se la saben, se la van a aprender a la memoria porque es fundamental para su proyecto. Entonces, ¿qué
aquí ya estamos viendo qué obras se utilizan de tipo civil para hacer un proyecto hidroeléctrico en determinadas circunstancias de donde esté encontrándose el proyecto. Tenemos, si es de tipo, como dijimos, a pelo libre o agua fluyente o a pelo libre, tenemos una obra de derivación que en los sistemas con embalse hidroeléctricos es nada más ni nada menos que una represa, ¿de verdad? Aquí es una obra de derivación, aquí es una represa. Aquí, haciéndole un esquemita acá, haciéndole una especie de digamos que, más bien, un río, una vista del alto, de planta, un río que está viniendo aquí, le hago aquí una represa, y aquí pues se va a formar probablemente un lago. Por decir, el agua viene desde arriba, estamos viendo, esta es la represa, medio del río, y se va a armar un lago inmenso. Aquí no hay dónde. Fíjense si esto tiene 500 metros sobre esto. Y esto no es más que ladera, estos son cerros. Aquí, ¿dónde podríamos hacer esa famosa represa? Esta. Realmente es porque la configuración del terreno, la topografía no me da lugar para ese tipo de cosas. Y obviamente, como no tengo dónde acumular alta agua, el único lugar que acumulamos, entre comillas, agua es aquí en la cámara de carga. Aquí se acumula. Pero esto, ¿sabe qué? Tiene las dimensiones, por ejemplo, de un aula de los módulos. 5x4, 3x5. O sea, se acumula agua poquísima. ¿Por qué? Porque geológicamente y desde el punto de vista estructural y geológico, no voy a poner una represanga en medio del cerro. La formación y el tipo de central no me permite hacer obras como estas. Esto generalmente es en determinados lugares donde el río tiene espacios grandes a los lados, cerros, pero o lugares donde se expande. Aquí no, que es en el lecho del río lo que estamos hablando y en la ladera del cerro. Por ejemplo, aquí hay una quebradita, digamos, que va a aportar al río. Bueno, el canal viene, hace su puente acá y sigue. Entonces, aquí no hay dónde. ¿Ya? Y ustedes, y ahora ya entramos en ese tema práctico, van a hacer un trabajo, un proyecto, que va a estar ubicado en general en un lugar como este. En otras palabras, va a ser un proyecto de una central hidroeléctrica en la mayoría, ¿no? El que quiere puede hacer una de represa. Eso es mucho más difícil. Más complicado es meternos ya en otra profesión. Para eso está el civil, para armar el diseño, todo eso. Aquí todavía podemos tener una idea. Fíjense que esta obra de toma incluso tiene cámara de carga, mejor dicho, tiene una especie de derivación para el canal de riego. Cuando sobra el agua por este lado puede irse al canal de riego, pero eso ya es una utilización secundaria. Lo que interesa es desde el punto de vista puramente energético.
Estos son los esquemas. ¿Y cómo van a ser en el proyecto? En el proyecto tienen que ubicar el río en planos que ha elaborado el Instituto Geográfico Militar y que tiene, y que en el, siempre me olvido, y que en el Internet se encuentra planos de todo el mundo, planos topográficos, con una escala de 1 en 50.000, por si acaso. Si es 1 en 100.000, ya no se aprecia bien. Y menos a 1 en 20.000, 1 en 30.000, que sería lo ideal, no hay. Ya eso hay que hacer 1 en 200, 1 en 1.000, 1 en 2.000, eso ya hay que hacer topografía de detalle. No nos interesa tampoco. 1 en 50.000 está disponible en la red. En la red de Internet, ¿no? Es buscar planos topográficos. IGM tiene. Les voy a mostrar un ejemplo. Utilizando un plano topográfico, ustedes ubican el río y dicen, está aquí, por decir un punto donde está el río, y de ahí van a trazar van a indicar su obra de derivación, su desarenador, su canal, lo van a trazar en ese plano, el punto donde va a estar su cámara de carga y el lugar donde va a estar su casa de máquinas. No, como siempre, ya debería de ese grupo. No, funciona. ¿Qué nos dice Luis Gonzalo Calle con su intervención? Sigue con su micrófono abierto, por eso es que... Ya. Entonces, decíamos, el proyecto que van a hacer ustedes consiste entonces en ubicar un lugar, ubicar las obras. Algunas cosas van a diseñar de acuerdo a un manual que les voy a pasar. El canal, por ejemplo. Eso es fácil y se puede. Pero el resto no es necesario que lo diseñen ustedes. La obra de derivación, desarenador, cámara de carga. Van a diseñar, sí, el canal, van a diseñar la tubería, eso es importante, mecánicos sobre todo tienen que hacer eso. Y además ya van a seleccionar, sabiendo la potencia a la cual van a alimentar. Me olvidaba. Tienen que buscar además un pueblo. Tienen ustedes el área, tienen que tener un pueblo ahí cerca, 10 kilómetros, a 15 kilómetros, a 50 kilómetros. Supuestamente un pueblo que va a ser al que le van a entregar la energía eléctrica, que va a producir este generador. Hay una guía. Perdón, una pregunta, ingeniero. ¿Ese pueblo tiene que ser de Santa Cruz necesariamente o puede ser de otro departamento? No, puede ser incluso de la China. Ya, gracias. Ya, pero mejor si no se van tan lejos. Son demasiados los chinos, ya. Pero puede ser de Santa Cruz, puede ser de América Latina o puede ser del resto de Bolivia. Varios siempre hacen de Chuquisaca, de La Paz, de Cochabamba, porque son lugares donde hay la topografía es montañosa y es donde mejor se adecua este tipo de centrales. Cuando es valle y cuando es un poco más alto. Muy alto no conviene, porque muy alto hay nevadas, pero no hay ríos muchos. Entonces hay un problema ahí, ¿no? Pero valles,
es factible. Entonces, ese proyecto ya hemos distribuido los grupos y en función de eso van a poder organizarse. Están definidos los coordinadores, que directamente yo los he escogido, no los conozco ninguno. Si algún grupo no está de acuerdo, entre todos ustedes nombran otro. No tienen que avisarme con tiempo. Una pregunta, ingeniero. A ver. Esta es mi segunda clase, tardé en adicionar la materia, tenía problemas de inscripción. La lista de grupos, no sé a qué grupo pertenezco yo, eso quería saber. ¿Cómo lo averiguo? Grupo. Por favor. Ya después vamos a hablar de esos temas. De acuerdo, gracias. Porque no sé si usted está habilitado para pasar mi clase. Sí, estoy habilitado, estoy inscrito. Sí, veo que ya está inscrito. Ah, no. Calle no. ¿Por qué? Yo igual, Inge, porque es mi segunda clase. Ya, pero ¿por qué Calle no está habilitado? Porque no está habilitado el MEC 278. Hay un error administrativo desde el anterior semestre y por la pandemia no se ha podido corregir. Entonces se permite que el que está inscrito, 278, inscrito, que es un prerequisito, MEC 278, prerequisito para esta materia, puede pasarla, aunque no haya superado la materia 278 o no la haya pasado, pero que esté inscrito, porque es una materia básica para esta materia. Así que tienen que estar inscritos en la 278. Aunque no, es decir, inscritos para pasar este semestre. Desde el siguiente semestre va a ser un requisito legal porque ya estamos haciendo los trámites. Porque es imprescindible. Lo mismo Gutiérrez Guillermo tampoco tiene, mientras que los que tienen, aunque no hayan pasado la materia 278, MEC, pero están inscritos porque no tienen ningún otro prerequisito, pueden pasar. Tampoco Rojas. Bueno, después vamos a ver el resto. Sigamos. Esta es, digamos, una noción general que ustedes van a profundizar a medida que van haciendo el proyecto y que además avanzamos la materia, ¿no? Y es fundamental. Bien, ahora vamos a borrar todo y nos vamos a pasar a este plano. Aquí vemos el tipo de plano que ustedes van a conseguir. ¿Ya? Fíjense. Este tipo de plano, 1 en 50.000, es el que lo consiguen. Tiene sus nombres de los ríos. Río... Pucha, que está difícil leerlo. Compiñazumpi, no sé qué es. Son ríos poco conocidos muchas veces, ¿no? Tienen en este tipo de planos, aquí no se ve mucho, pero tienen también, por ejemplo, estos son planos en los que las rayas representan los lugares donde la altura sobre el nivel del mar es la misma. Isoaltura, podemos llamarles, que son topográficos.
Por ejemplo, aquí dice 1532, quiere decir que este puntito está a 1532 sobre el nivel del mar. Probablemente, por lo tanto, estas rayas gruesas son 100 metros de distinta altura, 100 metros más arriba o más abajo. Por ejemplo, aquí debe ser 1500. Por lo tanto, la siguiente debe ser, porque esto ya es una punta de cerro, 1500, 1400, 1300 las gruesas, y entre cada una de las gruesas hay 20 metros de altura. O sea, si esto es 1400, 1420, 1440, 1460, 1480 y 1500. Y así, 1400, 1300. Y fíjense, esta es de 1300 y según este plano, va por acá, 1300. ¿No? Y sigue por acá. Y aquí está, pero aquí parecería que fuera 1200. Fíjense, la boca tómades. Así tiene que hacer, ponerlo, y lo que está más próximo a la boca toma es esta gruesa. Si esta fuera 1200, este sería 1300, y esta sería 1400, y bueno, la otra más allá, más arriba, ¿no? Estas gruesas son las que están. Lo que pasa es que aquí está esta foto o este pedazo de plano, está un pedacito de toda el plano. Y por lo tanto van a haber lugares donde estas gruesas están claramente en la altura, sobre el nivel del mar. Y entre gruesa y gruesa hay 100 metros. Y entre gruesa y delgada y delgada y delgada hay 20 metros de altura. Entonces ustedes tienen que hacer este plano. Primero ubican aproximadamente, por ejemplo, dónde van a tomar el agua. El río está viniendo por acá, viene por acá, por acá, por acá, por acá, está viniendo por acá, y fíjense, justo aquí en el río tiene que estar la boca toma, obviamente. O sea, la obra de derivación y la obra de boca toma propiamente. Son dos obras distintas. Y de ahí su canal de estos señores está haciendo este recorrido y lo pone el desarenador acá, en este proyecto que hizo algún grupo anterior. Esto no está muy bien, porque el desarenador tiene que estar cerquita a la boca toma para que la arenilla que va a llevar de una vez cerca a la obra de toma se quede y no recorra, por decir, 100 metros con la arenilla que desgasta el canal también. Entonces, eso no está bien, pero como este es un plano en borrador todavía que algún grupo hizo, entonces esto es mejor ponerlo cerca. Pero el canal va a seguir hasta aquí, que aquí dice que está la cámara de carga, de donde va a bajar la tubería de fuerza, y aquí está la casa de máquinas. Desde el punto de vista del proyecto, es importante saber que la casa de máquinas está a esta altura, que dice, según este plano, a 900 metros sobre el nivel del mar, y la casa de máquinas está, a 900 metros, y la cámara de carga a 1220. ¿Qué quiere decir? Que la H, ¿cuánto es? A ver quién saca. ¿Cuánto es la H? La H que hemos visto hace un minuto. La diferencia de cota. 120. ¿Cuánto? 320, ¿no? Género. Correcto. ¿No? Porque 1220, que es la cámara de carga, menos 900, que es la casa de máquinas, son 320. 320 metros de altura H.
Caudal, yo les voy a proporcionar el caudal, les voy a proporcionar una curva de caudales sobre la cual ustedes van a trabajar. Y van a tener la altura, van a tener caudal, van a dimensionar el canal, la boca toma y la obra de derivación no lo van a dimensionar, solo lo van a poner. Tampoco el desarenador tiene que dimensionarlo, tampoco el que tenga tiempo y lo quiera hacer puede hacer el de la cama de carga, pero no es necesario. Pero sí la tubería también, hasta acá. Con eso tienen todas las obras civiles y parte de las mecánicas, que es la tubería. Y eso se va a desarrollar durante el semestre. Tengan en cuenta que este semestre es octubre, noviembre y diciembre. O sea, menos tiempo que un semestre normal, que son 4 meses. Quiere decir que este semestre, peor para los que tienen esa... Hay varios de estos que he mencionado, los que he mencionado y otros más, que seguramente ni se han inscrito, que tienen un montón de materias para con tal de terminar este año, y resulta que tienen hasta matemáticas básicas. En cualquier parte, por si acaso, como referencia, cualquier universidad, seguramente incluso del interior de Bolivia, como la San Simón o la UNSA de La Paz, ni qué decir extranjeras o europeas y latinoamericanas, no se puede hacer ninguna materia a partir del 5º semestre que no hayan aprobado todas las de física y matemáticas. Y si hay química básica también, pero digamos, en nuestro caso no es gran cosa. Y ahorita tengo inscritos inclusive alumnos que no han vencido algunas matemáticas de los primeros semestres, obviamente. Yo no sé, ese es un grave problema. Después sale, porque es verdad que no todas las materias tienen todas las aplicaciones de la matemática. Es verdad que no van a usar de repente durante años muchas cosas en las materias de arriba, pero en la profesión y en la formación, más que todo, es importante, es súper importante, sobre la posibilidad de que en cualquier momento en la profesión sí tengan que usarlas. En mi caso, en esta materia tenemos un tema que se llama dinámica de las centrales y que lo que se utiliza es emplear las ecuaciones diferenciales para resolver problemas que se presentan en una central en general y en particular en una central hidroeléctrica. Entonces, ese es un grave problema que tenemos y que poco a poco habrá que corregirla, porque si no nunca vamos a mejorar como casa, digamos así, como universidad. Bien, ya tiene una idea de lo que es un plano topográfico. Y un ejemplo quiero darles, y después vamos a ver muchas más fotos sobre viajes que hemos hecho a nivel boliviano, sobre centrales hidroeléctricas en Bolivia. Aquí les muestro una represa, un embalse. Imagínense, fíjense ya, aquí estamos, aquí, a 4.600 metros sobre el nivel del mar. Aquí, sobre el pelo del agua. Obviamente esto debe tener cerca de 5.000 metros la punta, porque es el cerro Huayna Potosí. Aquí empiezan unas centrales que se llaman Songo, varias centrales Songo,
Y como ven ustedes, este es un primer ejemplo. Voy a hacer unas cuantas fotos nada más, porque no hace falta todo ahorita. Después vamos a ver con más detenimiento. Ahí es otra vista de lo mismo. Y pueden ver la represa, el embalse que se formó. Este es aquí cubre un equipamiento para abrir las compuertas. Y aquí vemos las líneas de transmisión, ¿no? Aquí, vista desde aquí mismo, o sea, estamos parados acá, estamos viendo hacia abajo en esta foto. Fíjense, esta es la tubería con la que trabaja. Esa es la central que está la central está por aquí abajo. Fíjense. Y esta foto la tomamos ahí sobre la represa. Y estas dos tuberías son de la central que ya no está en servicio, ya tenía más de 50 años de servicio. Estas y bueno, ya presentaban demasiados problemas de ineficiencia porque además eran de fierro fundido. Las tuberías ahora son de acero inoxidable. Entonces se cambió. Y ahí ven ustedes una ubicación. Aquí está la central nueva, esta es la vieja. Y esta es la tubería. Aquí arriba les dije de donde parte esta tubería, está a 4.600 metros sobre el nivel del mar. Y aquí aproximadamente, ya en la central misma, 4.200 sobre el nivel del mar. O sea, 400 metros de caída. Yo cuando trabajaba por estos lados, había plantado como una especie de ver qué pasa si logramos hacer vivir. Plantamos pinos acá. Y solamente en esta central al siguiente año, ya después de estar un año más acá, me retiré y ya no supe. Y después de muchos años volví y me comentaron que lamentablemente no sobrevivieron al frío los pinos. Aquí quiero que vean, y van a seguir viendo estas exposiciones después cuando hagan su proyecto. Viene el río. Esta es la obra de derivación. Se ve que hay mucha agua en el río, pero y este es el canal que está yendo a la central de más abajo. Entonces el agua, como ven, no puede entrar todo el agua al canal. Entonces parte entra al canal casi lleno y el resto se va nomás, sigue su curso. Esta es la obra de toma propiamente dicha, que hay una aquí atrás, no se ve. En otras fotos vamos a ver las compuertas. Y el agua, por lo tanto, viene por acá y pasa por acá. Y aquí estas compuertas se pueden bajar y subir para que entre más o menos agua. Obviamente aquí está entrando todo el agua que cabe en el canal. Porque no conviene que rebalse en el canal sin motivo. Y eventualmente socavando el suelo más allá. Por eso es que esta obra de toma tiene que poder regularse en función de la necesidad de cuánta potencia necesito producir en la central que se viene después, ¿no? Ahí vemos también. Este es en otro lugar del mismo Valle de Songo. El agua, este es el río, fíjense. Esta es la obra de derivación. Y esta es la obra de toma del agua. Fíjense el agua. Está viniendo el río desde la izquierda
se ve que hay poca agua. Estamos en otra estación, en invierno probablemente, viene el agua y se entra por acá y no pasa nada al río. ¿Alguien se imagina el impacto ecológico que tendría esta central? Si más adelante hubieran plantaciones de campesinos, de agricultores, y tuvieran necesidad de regar del río, ¿no? Del río, la necesidad de regar sus plantas, siendo que en esta época que llueve menos, el agua se desvía totalmente hacia el canal. De aquí entra aquí al canal y no le deja una gota. O si hubiera vida pesquera en el río, peces, obviamente morirían, salvo que más allácito haya otra quebrada que está llevando el agua, que también hay. Pero aquí es probable que habría un impacto ecológico muy grande, ¿no?, para la gente que hay ahí, si es que hubiera. Pero en este sistema de Songo, que son 10 centrales, como esta que estamos mirando, sus obras civiles, 10 u 11 centrales, donde todo el recorrido es un cañón y donde no hay espacio para la agricultura, ni para armar pueblos, ni cosas por el estilo. Por eso es que esta central, siendo de mediana potencia, cuando es este tipo de maniobras, como por ejemplo desviar el agua completamente para la siguiente central, para la central que viene después, no impacta a nadie, porque no vive, ni nunca vivió en una especie de cañón, ¿de verdad? Hay unos pequeños ensanchamientos del cañón este, pero que da lugar solamente a poner una cancha, por decir, o unos cuantos, o como se va a ver después, o poner los campamentos o los departamentitos en los que viven los trabajadores, los ingenieros, etcétera. Hay unos ensanchamientos que se aprovecha para eso, pero actividad agrícola para la gente, para un pueblo, hay un pueblo que se llama Songo, pero que vive arriba, no le afecta para nada. Y por último, porque no hay que más, por último, para mostrarles nada más el esquema de lo que es Songo. En Songo, aquí yo veo que hay una planta, esa que hemos visto en foto, aquí hay otra planta, aquí hay otra planta, estas son unidades. Una unidad turbina generador, una unidad turbina generador, aquí hay 3 turbinas generadores, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 turbinas generadores. Aquí decíamos que está aquí en la planta misma, en el lago de Songo, está a 4.600 metros sobre el nivel del mar, aquí a 4.200 y así va bajando. Aquí hay la planta Santa Rosa que tiene 3 unidades, actualmente tiene 2 solamente, porque un derrumbe destruyó completamente una de estas plantas, no recuerdo si es esta me parece que la destruyó y una más, 2 de estas. Entonces, a los años se construyó dos unidades, ya no 3, sino 2 solamente, que son relativamente nuevas, unos 10 años tendrán. 10 años para una central que tiene una vida útil arriba de 50 años. 10 años son adolescentes esas centrales. Cuando yo trabajaba aquí ya habían centrales de 40 años de existencia.
¿Ya? Entonces la vida útil son muy largas de las centrales hidro. Después aquí tenemos otra, aquí tenemos otras dos, aquí tenemos otras dos, aquí tenemos otra. Y por último, estas dos últimas, que está aproximadamente a 900 metros sobre el nivel del mar. La distancia entre Songo y la última son aproximadamente 60 kilómetros. Y cada más o menos 5 kilómetros hay una central. Todas son de pequeña mediana potencia. 30, 35 megavatios, las más grandes, y las más pequeñas de 10 megavatios. Y uno diría, ¿y por qué no se hizo algo de una vez? Y todo esto además debe estar rondando los 200 y pico megavatios en total, 250 megavatios en total. Bastaba una central que tenga unas 2 unidades de 100 y ya listo, en vez de hacer tanto despelote. Claro que hay una razón histórica y de demanda, que esta se la habrá construido en 1930, por decir, y esta última, 1980 más o menos, 90. O sea, así como iba creciendo la demanda en la ciudad de La Paz y demás, se iba aumentando las centrales. Cuando estaba Songo, tenía 10 megavatios en total. Y La Paz era lo que consumía eso. Y demandaba 10 megavatios. Como gran cosa. La ciudad más grande era. Y sigue siendo, digamos, no, ya no. Santa Cruz ya es hace años que tiene más potencia que La Paz, de más demanda que La Paz. 10 megavatios era. Y ahora que digamos son aquí unos 250, 300 que produce Songo, y que la demanda de La Paz supera ya esa demanda, esa oferta. Entonces le llega por la interconexión desde Cochabamba de otras centrales. Porque aquí ya no hay mucho. Hay 900 metros todavía para aprovechar, pero esos 900 metros, desde cuál sería el lugar boliviano que esté a 0 metros sobre el nivel del mar. No hay. Lo más bajo que debemos tener debe ser unos 200, 250 ¿cómo se llama? En Puerto Suárez o por San Matías o en el noreste por Guayaramerín. Debe estar unos 200 y pico metros. O sea, tendríamos en teoría opciones que todavía que se puede aprovechar de 900 a 200, hay todavía una altura, pero las distancias son tan grandes y los pueblos tan alejados que económicamente es imposible pensar en seguir haciendo en el mismo lugar más centrales. Hay otros lugares más cercanos a las cargas. Bien. Entonces ya tiene un esquema. Hay una guía que cualquiera de ustedes que consulte a uno de un semestre anterior puede consultarle. Que incluso alguien ya me lo pasó, lo voy a buscar, me lo voy a anotar para pasarles ya digitalizado, porque esa guía es antigua, pero no la tenía yo en digital. No la tenía,
pero lo tengo físicamente y si no la encuentro, pues la digitalizo, me lo hago digitalizar, pero creo que lo tengo. Ya. Bueno, eso es lo que vamos a ver en línea de principio en esta materia. Lo grueso, por lo tanto, de esta materia es precisamente como competencia realizar un proyecto de centrales hidroeléctricas. Proyecto que será defendido por grupos. Ahora, yo estoy viendo que hay más de 40 y yo creo que varios de estos vayan anoticiándose, que los que no tengan el 278 o aprobado o en este semestre inscrito, no se les acepta. Porque los inscritos son 30, digamos, 28, 30, que tienen aprobado, inscritos porque tienen aprobado el 278 además y tienen, por lo tanto, cumplen con todos los requisitos. Y mejor para ustedes. No hay peor desgracia que tengamos infinidad de estudiantes porque la calidad de la enseñanza se va al suelo. Entonces, para terminar, quiero mostrarles por último o si no, a ver, vamos a ver, son las 11. Bueno, ¿hay alguna pregunta sobre este tema que hemos visto? ¿Alguna inquietud? Desgraciadamente, pues, no podemos, hasta hace unos 5 años atrás, un poco más tal vez, íbamos cada año de visita a una central hidroeléctrica. Hemos estado en Songo varias veces, hemos estado en Corani varias veces, hemos estado en Tarija, porque ahí hay la San Jacinto, igualmente varias veces, para que por lo menos veamos al vivo y en directo este tipo de centrales, porque además pues no hay en Santa Cruz ni una sola, ni para mirarla, ¿no? Mientras que cuando estaba... ¿Y por qué se dejó de ir? Porque por la cantidad de alumnos que hay. 2 razones. 1, la cantidad de alumnos, y 2, porque las empresas dueñas de las centrales eléctricas, hidroeléctricas, son muy estrictas en seguridad. Entonces no permiten mirar digo, por dentro, por supuesto, mirar los equipos, las turbinas, los generadores, etcétera, ver que alguien nos explique de la misma central, algún ingeniero que siempre está disponible, etcétera, porque hay que entrar por seguridad 2, 3 personas dentro, no más. Entonces, imagínense lo que tardaría uno cuando está con 40 alumnos, después de haber hecho viajes a veces de días, de ida y vuelta, para estar 5 minutos dentro. Entonces ellos tienen un cupo de unos 8 o 10. Y hemos ido incluso
en esa foto que han visto ustedes no es de hace mucho, pero ahí hemos ido 10 ya voluntarios, quienes quieren ir, se arma la lista de no solo del semestre que se terminó, sino de anteriores, y mediante un sistema se escogió unos 10, porque sabemos que esos 10 sí van a poder entrar a mirar. Ese es el grave problema que hay ahorita. Y tuviéramos un ITA siquiera en Santa Cruz, sería una belleza. Hay un gran proyecto, Río Grande Rositas. Ese es un verdadero proyecto, pero tampoco está en funcionamiento. Y lo único que uno puede ir a ver es el monte que hay ahorita en ese lugar y el río que se aprovecharía, etcétera. Pero que más que un viaje para ver algo concreto, sería un viaje para un civil, para un ingeniero hidráulico y para un ingeniero de cualquier naturaleza, geólogo, etcétera, y no para un electromecánico o eléctrico. Más bien lo que quiero comentarles es lo siguiente. Vamos a entrar a la pizarra. En teoría, el proyecto lo vamos a hacer en grupos de 6, 7, veremos. Todavía yo no sé por qué hay mucho más gente ahorita. Yo pensaba que podían haber más, admitirse más, pero ya les dije quienes ya no van a estar. Y por eso es que van a disminuir más bien, porque si no, no se puede y es perjuicio para todos. Les explico que para hacer el proyecto necesita cualquier proyecto de ingeniería de una central hidroeléctrica. ¿Qué profesionales se necesitan? En primer lugar, siempre ingenieros, ¿no? Porque ingeniero hidrólogo. Ustedes saben el elemento importante que P es igual a 9,81 por Q y por H. Dejémoslo a un ladito el rendimiento. ¿Qué Q voy a poner para mi proyecto? ¿Qué caudal? En un proyecto real tiene que haber un ingeniero hidrólogo, es decir, alguien que estudie y que tenga los datos, un equipo eventualmente solamente de ese tipo, que estudie los datos sobre el caudal de un río que se supone se va a hacer un proyecto. Y para eso se tiene que tener lecturas del caudal del río. Ahora, en estos últimos 20 años, se puede perfectamente tener registros de caudales durante todo un año y así tener esa información durante 20, 30 años. Entonces, tiene que haber un hidrólogo, sí o sí. Ese es el que va a dar, el equipo va a dar la información, porque la hidrología estudia las cuencas, estudia las lluvias, que no hay otro lado más donde salga el agua. Para nuestra geografía no es del mar o del océano, y de todas partes. Son las nubes que el agua que se evapora de los océanos y después el viento los lleva a uno y otro lado, ¿verdad? Y eso el hidrólogo.
Y el hidrólogo hace una curva de variación de caudales, que eso lo vamos a ver, que yo les voy a dar como dato. Después tenemos el ingeniero o los ingenieros o el equipo geólogo. ¿Sobre qué terreno va a estar ubicado? Han visto cómo está ese ejemplo de esquema que hice, que va a estar en una ladera. Y nosotros, la experiencia, yo que he estado trabajando años en centrales, una época de lluvias, después de haber llovido varios días, generalmente una central está ubicada y sus obras en lugares muy húmedos, todo Chapare, toda esa zona donde está Corán y Santa Isabel, etcétera, son las zonas más húmedas de toda Bolivia. Y Songo y otros son zonas donde hay mucha lluvia. Eso humedece el terreno, y si estamos sobre una ladera, llega el momento y se derrumba y el canal queda al aire. A veces 3 metros, a veces 100 metros de canal que se van abajo. Entonces, geología. Para estudiar el tipo de terreno y para ver qué obras puedo hacer, ¿no es verdad?, para llegar hasta el lugar que sea más seguro, roca, cosas así. Ya ellos estudian las edades de los terrenos y todo eso, qué es más estable, qué no es estable, etcétera, ¿no? Muchos proyectos fracasan por una falta de un buen estudio hidrológico o un buen estudio geológico. Estructuras. Estudio estructural. O sea, ingeniero estructural. Civil estructuras, ¿no? Civil estructural. Es decir, a todo lo que son cimientos de la casa de máquinas, el canal, la cámara de carga, su cimiento, cómo tiene que ser, calcularlo, etc. Aquí ya no puedo. Esto es estructural, no estructural. Vamos a ponerlo. Pues, después, ¿qué otra ingeniería participa en un estudio, en un diseño? Geólogo, estructural, a ver, de que no sea propiamente de nuestra área. El ingeniero hidráulico. El hidráulico es lo mismo que hidrólogo. Agrimensura. Hidráulica. Ingeniero hidráulica. El ingeniero hidráulico es el ingeniero civil especializado en hidráulica. El que hace obras de canales, el que hace diseños de canales, represas. El hidrólogo, parecido al hidráulico. El hidrólogo solamente ve el clima, el tiempo, los caudales y todos esos cálculos para determinar. ¿Qué más decía? Un ingeniero mecánico. Claro, pero quería todavía ver todo lo que parece que no es de nuestro campo para nada. Ingeniero, una cosa importante. Ninguna obra hidráulica generalmente está
ahí en el Cuarto Anillo, de alguna ciudad o en las afueritas de la ciudad, una obra está en el río que sea más conveniente y eso puede estar a 100 kilómetros o a 500 kilómetros. Por ejemplo, el río, las centrales de Itaipú en Brasil están en la frontera con Paraguay, sobre el río Paraná. Está de río a 2.000 kilómetros y llega hasta allá probablemente su energía. Campo Grande está a unos 300 kilómetros. Entonces tiene ingenieros de caminos y acceso no solo para la construcción de un camino explícito exclusivamente para la obra, que a veces son como en Songo, todo ese camino que va hasta la última central, termina el camino ahí. Es exclusivo y lo mantiene la empresa, le hace mantenimiento. Claro, las obras de ENDE en Cochabamba, Corán y Santa Isabel tienen la suerte de que está cerca a un camino ya construido desde hace décadas que va de Santa Cruz a Cochabamba. De ahí, claro, han hecho caminos a las plantas propiamente, pero que tienen 10 kilómetros, cosas así. Pero el principal de Cochabamba o de Santa Cruz es lejos. Y ahora hay que llegar para llevar desde ya, para llevar todos los componentes electromecánicos al lugar, tiene que ser, y no son caminos cualquiera. No me refiero a que sean asfaltados, ¿no? Pero tienen que ser caminos seguros, porque van llevando toneladas de pesos. Esos puentes tienen que ser mejor que cualquier otro puente, digamos, desde el punto de vista de la resistencia. Porque llevan 10, 20, 30, 40 toneladas de peso que puede tener una turbina o un generador, en fin. ¿Qué otra especialidad? Bueno, ahora sí vamos a entrar. Ingeniero, el área ambiental. A lo último vamos a poner, no porque sea el menos importante. Decíamos ya el mecánico. Obviamente el mecánico tiene a su cargo todo el tema de la tubería forzada y la turbina y todo el sistema de refrigeración de los cojinetes. Muy importante el mecánico. Luego viene pues el electrónico. Antes el electrónico, hasta que yo trabajé por lo menos en Songo y muchos años después, hasta más de los 90, hasta este siglo yo creo, el electrónico, aparte de dedicarse a sus huevaditas de equipitos que caben en una mano y delicados de hablar de vatios, hablar de miliamperes, nosotros nos hacíamos la burla, entre comillas, de ellos. En una central, de lo único que se ocupaban era del teléfono, de la comunicación, y las centrales, entonces no había interconexión, pero las centrales con las ciudades importantes como Cochabamba y La Paz, que eran las más importantes, y las respectivas centrales de Corán y Santa Isabel y Songo, etc., tenían un sistema de comunicación exclusivo por cable, exclusivo antes de que se inventara todo lo que es fibra óptica y demás. Era un sistema de comunicación microondas que la línea de transmisión era uno de los soportes por donde viajaban las ondas. Eran microondas. O sea, tenían unas trampas de ondas, se llamaba a un extremo y al otro.
de modo que por teléfono hablaba uno con otro. Y era, pues, como ahorita en la red de Internet, era exclusivo, pero solamente para la empresa. Y allí el electrónico tenía importancia grande en la comunicación, el electrónico. Pero eso ha cambiado notablemente desde que entró la automatización y las centrales se automatizaron mucho más de lo que eran. Eso lo vamos a ver de a poco, hasta llegar a un punto en que ya desde la ciudad de La Paz se puede hacer partir una máquina en Songo, no en todas, pero en las que ya han actualizado, a distancia, y hacerles aumentar de potencia, bajar de potencia, etc. Operarlas desde decenas de kilómetros a través de la fibra óptica. Y obviamente se ha automatizado mucho más, muchas cosas más dentro de la central. Siempre hubo algo de automatización en una central eléctrica. Desde que se fundó en los 1850, 60, 70, 1860, 70, en Europa o en Estados Unidos, ya habían equipos de automatización en una central. Eso no es nuevo. Lo que es nuevo son los componentes de esa automatización, pero ya había el concepto de que no necesita que participe el hombre, la persona, para que ciertos equipos trabajen inteligentemente, entre comillas. Y eso que en esas épocas no había ni por asomo la electrónica actual, los diodos y todos los componentes, ¿no? Bien. Y por último, pues está el más importante, era el eléctrico. La ingeniería eléctrica. La ingeniería eléctrica y generalmente desde no solo los jefes de departamento de transmisión, en distribución, en centrales eléctricas, los gerentes, incluso el gerente máximo, todos eran eléctricos. El negocio era un negocio en el cual el dueño era el eléctrico. Eso ha cambiado notablemente. Ahora puede ser gerente un economista o no, un administrador de empresas. Claro que no es cualquier administrador de empresas, generalmente ya es una especialidad de un administrador de empresas en general hacia el área de manejo de empresas energéticas. Así como un ingeniero petrolero no necesariamente es el presidente o el gerente, porque el manejo de las empresas de energía es muy especializado, pero sobre todo a nivel global, a nivel de funcionamiento administrativo y por lo tanto de eficiencia global, no necesariamente el mejor es uno de la especialidad. A menudo un buen ingeniero eléctrico o un buen ingeniero petrolero puede ser un buen gerente técnico del área, de áreas, pero no ya gerente general, porque es muy compleja la parte empresarial de estas empresas. Ahí se necesita personas con otro nivel de formación, que son los administradores de empresas, con una especialidad obviamente en el campo, por ejemplo en petróleo, en el caso nuestro en energía. Todavía aquí en la CRE y en muchas de nuestras empresas, incluso privadas, era un escándalo si entraba a manejar como gerente un administrativo, un economista o algo por el estilo. Y sigue siendo, por ejemplo, ahorita en la CRE me parece que el gerente general es un arquitecto.
y eso ya no es válido tampoco. Un segundito. Hola, Julio. ¿Te acordaste? ¿Ya mandaste? Dime. Claro, claro. En media hora te mando. No, en 15 minutos. ¿Ya? Listo. Ya, chao, chao. O sea, obviamente eso ya es para manejar la central, pero para dirigirla durante la construcción o para dirigirlos durante el proyecto, ya no es tan importante el administrador o cosas, pero sí quien sea, generalmente es un eléctrico. ¿Por qué? Porque es su dominio, digamos, ¿no? Y el producto de ese proyecto es pues una obra que va a tener como producto la energía eléctrica. Entonces, todos estos trabajos que ustedes van a hacer ahora de hidrólogos, de estructurales en algunos casos, pero sí mecánico, electrónico tampoco, pero sí mecánico y eléctrico o electromecánico, sí, para hacer su proyectito. Nos vamos a prestar conocimientos del hidrólogo y yo les voy a dar los datos para el caudal de sus proyectos. No vamos a calcular nada de estructural, obviamente. Lo único estructural que se puede calcular y el mecánico lo puede hacer es la tubería forzada. Y eso lo tiene que hacer el mecánico o los que sean mecánicos del grupo. Y tampoco vamos a entrar en otros detalles. ¿Ya? Bueno, por ahora nada más. Y nos vemos el jueves. Les pasaré mañana, voy a pasar al grupo la lista definitiva y desde ya no están los que deben materias que a su vez bloquean el 278, MEC 278. Y si alguien está no inscrito, está con el DS 278, pero no hizo una anterior importante que lo bloquea, estamos mal. Los inscritos con D78 son los únicos en esta materia que pueden entrar. Y el siguiente semestre va a ser un prerequisito. ¿Ya? Bueno, jóvenes, les deseo el resto de la jornada. Ingeniero, disculpe, ¿no va a tomar lista? Claro, pues en este instante mismo en este instante voy a tomar lista. Disculpe, ingeniero, y sobre la organización de los grupos, ¿cómo nos vamos a enterar o cuándo lo sabremos? Hoy mismo lo voy a pasar, ¿ya? Hoy. Ok, ingeniero. Listo. Hasta el jueves. Record.